Vamos a pasar al estudio de esta tarde. Quisiera iniciar esta plática leyendo un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 3. Dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso número 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repito nuevamente el verso, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este pasaje es un pasaje muy hermoso, es un pasaje muy lleno de verdades, verdades eternas. De hecho, dice que la vida eterna consiste en algo. Primeramente dice que conozcamos al único Dios verdadero. Nos habla de un único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. A lo largo de estas enseñanzas que hemos tenido, tal vez durante los últimos meses, acerca de quién es Dios, creo que nos va quedando muy claro a qué Dios nos estamos acercando. El día de hoy hay muchas ideas incorrectas en la sociedad acerca de quién es Dios. La gente se imagina a Dios de una manera a veces distinta a lo que dice la Escritura. En ocasiones las mismas religiones se levantan y empiezan a fabricar un Dios de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a su forma de pensar, hasta cierto punto de acuerdo a su conveniencia. Están las religiones, ¿verdad?, tan llenas de doctrinas, y pareciera que es un mercado que se pone ahí a merced del cliente, y que la persona viene y de acuerdo a la doctrina que tenga dice, me gusta, no me gusta, esta doctrina me queda bien, me acomoda, entonces yo me quedo en este lugar. Y el día de hoy es lo que hay. Se fabrica a la gente religiones a su imagen, conforme a sus concupiscencias, y de hecho ya estaba profetizado que eso iba a suceder. Sin embargo, el hecho de que usted esté aquí y esté escuchando estas enseñanzas sobre quién es Dios, creo que en estas últimas dos reuniones que hemos tenido, las cuales me ha tocado el privilegio de venir a compartir, una cosa nos hemos llevado, tanto ustedes como yo, muy en lo personal, en el corazón, cada uno de nosotros, nos hemos llevado una enseñanza de que con Dios no se juega, de que Dios es un Dios celoso y de que Dios es un Dios temible, ¿verdad? Ese Dios es el que nos presenta la Escritura. Y sin embargo, dice aquí el verso 3 del Evangelio de Juan, capítulo 17, que en eso consiste la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, no dice que esta es la vida eterna, que conozcan la religión, el credo fulano. En esto consiste la vida eterna, que confiesen tal o cual doctrina. Dice la Escritura, que te conozcan a ti. Amados hermanos y amigos, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Si usted no sabe quién es Dios, usted no tiene la vida eterna. Así de sencillo, así de sencillo. Y por lo tanto es importante conocer al Dios de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar un atributo más. Este atributo es uno de los atributos que más resaltan en Dios, al igual que la santidad, pero es el atributo del amor, el amor de Dios. El día de hoy hemos de hablar acerca del amor de Dios y vamos a estar dividiendo este estudio en dos partes. Primeramente vamos a ver la definición del concepto amor, el amor de Dios, y cuáles son sus características. Porque el día de hoy es algo muy cierto, que la religión mucho resalta el amor de Dios. Usted va a cualquier grupo y en cualquier grupo usted escucha un mensaje que hablan acerca del amor de Dios. Pero en ocasiones ese atributo que toca la religión lo rebaja, lo diluye, lo trastoca, lo desvirtúa. En otras palabras, hablan de un amor de Dios semejante a una licencia para pecar. Y la gente dice, bueno, es que al final de cuentas, Diosito un día cuando nos llame a cuentas, como es un Dios de amor, y se le va a enternecer ese corazón, pues va a haber, ¿verdad?, allá la persona que practicó maldades en la tierra y que nunca quiso arrepentirse, y como tiene mucho amor, lo va a ver y va a decir, ay, pobrecito, es que me da ternura mandarlo a las llamas del infierno, mejor lo voy a perdonar y lo voy a meter al cielo. ¿Y se imaginan a un Dios así? ¿Se imaginan a un Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo a
sus propios pensamientos. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso número 8. Dice la Escritura: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice la Escritura que Dios es amor. Dios es amor, y tan es amor, le puedo decir algo. Usted y yo el día de hoy estamos en este lugar, usted escuchando la palabra y yo hablando acerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Porque en ese amor que Él tiene para con el ser humano, ha sido paciente, ha sido misericordioso, nos ha dado oportunidades, no una, ni dos, ni tres veces. ¿Cuántos años tenemos? Tal vez algunos de los presentes, 30, 40 años, 50 años, y apenas te estás acercando a Dios. Sabes, todo ese tiempo Dios ha tenido paciencia, misericordia y amor hacia tu propia vida. En otras palabras, hoy estamos gracias al amor de Dios. No gracias a nuestras justicias, quiero decirles. No gracias, ¿verdad?, a que un día tal vez me levanté en la mañana y dije, hoy tengo ganas de ir a la reunión. Hoy estamos gracias al amor de Dios en este lugar. Y le decía una cosa: la religión ha desvirtuado tanto este concepto del amor de Dios, este atributo. Lo ha tocado con sus manos, ¿verdad?, y lo ha diluido, lo ha adulterado. En otras palabras, no lo presenta tal cual lo menciona la Biblia. Le digo, hablan, por ejemplo, acerca de Dios y dice, pues es que Dios me permite que yo siga pecando. Dios ya no me ve a mí, sino ahora ve a Cristo en mí. Y entonces eso hace que la gente diga, como Dios ya no me ve a mí, sino ahora ve a Cristo en mí, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. De todas maneras, Dios mira a Cristo en mí. Y está la gente equivocada. Una de las cosas que yo puedo decirle es, en la medida que usted entienda este atributo acerca de qué es, cómo es el amor de Dios y cómo se aplica a su vida, una de las cosas que va a suceder en su vida es que la va a llevar a amar cada vez más a Dios. Y por consiguiente, usted va a entregar su vida a Él con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Dice la Escritura, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tú tienes, ¿verdad? Ese es el primer y gran mandamiento. En otras palabras, cuando una persona conoce este atributo de Dios, que es el amor, y lo entiende, y lo pone en práctica en su vida, y deja que Dios venga a ministrar ese corazón de acuerdo a su amor, una cosa sucede. No se va al pecado, se va a consagrarse cada vez más a Dios. Le decía que este estudio lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver cuál es la definición del concepto amor y cuáles son sus características. Y posteriormente, en la segunda parte, vamos a ver cómo se ha mostrado ese amor de Dios de una manera práctica para con nuestras vidas. Pero antes de seguir, le pido que nos pongamos en las manos de Dios. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, incline su rostro a Dios. Y una cosa le voy a pedir, dígale a Dios, háblame hoy. Yo creo que Dios la ha traído o lo ha traído con un propósito. Yo no creo en las casualidades. Si hoy alguien está en este lugar, no es casualidad. No es ni siquiera porque tú decidiste venir a este lugar, es porque Dios te trajo. Pero sabes, te trajo no para que escuches una enseñanza más. Él te trajo porque tiene grandes propósitos para tu vida. Y si el día de hoy dejas que Dios venga a ministrar tu corazón con este tema, una cosa puedo asegurarte, Él va a venir a tratar contigo y te va a mostrar muchas cosas en tu vida. ¿Es una persona que tal vez has estado sufriendo? ¿Has estado tal vez padeciendo las consecuencias del pecado y dices ya no más? ¿Sabes? Hoy Dios tiene un mensaje para ti. Hoy Dios desde los cielos quiere hablarte a tu corazón. Pero cuán importante es que tú le digas, Señor, háblame, háblame, Señor. Ahí en tu lugar pídele a Dios que el día de hoy te hable. Padre, yo quiero decirte en esta tarde, Señor, ven a hablarnos a todos, Señor. Padre, porque ciertamente, ¿quién puede hablar acerca de tus atributos sino tu Espíritu Santo, Señor? ¿Qué hombre puede pararse delante, Señor amado, de una congregación y hablar, Señor amado, a la gente? Padre, nadie puede hacer eso, Señor, sino solamente tu Espíritu Santo que pueda venir y aún utilizar los labios, las cuerdas bucales, Señor, para poder hablar acerca de tus verdades eternas, Señor.
Por eso, Padre, el día de hoy yo te pido, Señor amado, muy humildemente, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. A la gente, quítales el sueño, abre los oídos. Y a mí ayúdame, Padre, a explicar tus palabras eternas. Y que el día de hoy no salgamos igual como llegamos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a definir primeramente el concepto amor. Es importante hacer notar que la palabra amor proviene de varias raíces griegas. El griego es un lenguaje muy rico, muy amplio en palabras. El castellano, por su parte, pues a veces nos vemos muy limitados en palabras. Por ejemplo, cuando usted habla acerca del amor, hay quienes se pueden referir a el amor que le tiene un esposo hacia su esposa y se habla de amor. O también cuando se habla de amor, hay quienes se pueden referir a un amor que le tiene un hermano a su hermano, o de un hijo a un padre, o de un padre a un hijo. Y también hay otro tipo de amor, ¿verdad? Que en nuestra lengua también se le conoce como amor, cuando hay un acto heroico, digno de ser admirado, y la gente dice es que lo hizo por amor, ¿sí? En otras palabras, a esas tres clases de sentimientos les llamamos amor en nuestro lenguaje. Sin embargo, en el griego existen tres palabras para distinguir a qué clase de amor se está refiriendo la persona. La primera palabra que tiene que ver con el amor es la palabra griega eros. La palabra griega eros, que tiene que ver con el amor de un matrimonio. Vamos a llamarlo un amor romántico, para que usted me pueda entender. Es un amor donde hay atracción, ¿ok? El esposo hacia su esposa. Otro término griego que se emplea también es la palabra philos. La palabra philos también se traduce como amor, pero es un amor que se le brinda un hijo a un padre, un hermano a su hermano, un amigo a otro amigo, etc. Es un amor fraternal. Pero en el griego existe una tercera característica de amor, que es el amor ágape. El amor ágape, que es precisamente ese es el amor de Dios, el amor ágape. En otras palabras, cuando usted ve en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el texto que veíamos anteriormente, que Dios es amor, el original dice que Dios es ágape. Dios es amor. En otras palabras, menciona un tipo de amor muy particular. El amor ágape no necesariamente tiene que ver con sentimientos. El amor ágape son decisiones por el bien de los demás. Los dos anteriores, tanto el eros como el philos, tienen que ver con sentimientos positivos, vamos a llamarle. Sin embargo, el amor ágape no tiene que ver tanto con sentimientos, sino más bien con decisiones. Y yo quiero decirles algo. Si tú eres cristiano o intenta serlo, dice la Escritura que el que ama conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derrama su amor para con el cristiano. Cuando hay una persona, ¿verdad?, que quiere arrepentirse y se arrepiente de sus maldades, dice la Escritura que Dios derrama su amor en los corazones a través del Espíritu Santo en la vida de ese cristiano. Por lo tanto, una de las características de un verdadero cristiano es el amor ágape, porque de alguna manera el cristiano quiere imitar a su Dios y a su Señor. ¿Ok? Entonces, de alguna manera nos deja entender este pasaje que el cristiano verdadero tiene amor de Dios en su vida. ¿Cómo es el amor de Dios? Tal vez es la pregunta que surge en tu mente. ¿Cómo es el amor de Dios? Antes de empezar a describir las características, quiero decirte, no es cierto lo que en la religión se maneja. Por ejemplo, dicen Dios es amor y al final va a perdonar a todos. Esa es una de las herejías más grandes que ha existido a lo largo de toda la raza humana, de la historia de la raza humana. Hay gente que dice Dios es amor y no te juzga como pecador. Dios es amor y no hay problema con que andes en tus maldades, Dios te ama de por sí.
Y amados hermanos y amigos, de verdad yo les digo esto porque al estar al frente de algunos grupos o haberme invitado a otros grupos donde se predica un evangelio diferente, y a veces cuando llegamos a predicar la palabra de Dios nos sorprende cuando la gente se acerca a preguntarnos: oye, pero es que Dios me ama, es que Dios esto, ¿por qué tú predicas que me va a condenar? Yo estoy haciendo este pecado, pero finalmente Dios es amor y ese amor me lleva a Dios a perdonarme. Pero a veces yo alcanzo a entender, estas personas no comprenden, porque así les han enseñado, no alcanzan a entender que el amor de Dios no echa abajo, ni hace a un lado los demás atributos de Dios. Es como un diamante. Un diamante tiene varias caras, ¿sí? Y que si tú lo ves de un lado, brilla, y del otro brilla, y del otro, y lo volteas, y cada una de esas caras es preciosa. Pero vamos a decir que los atributos de Dios son como ese diamante, que tú lo vas dando de vueltas y vas viendo la santidad, el temor, la justicia, la paciencia, la benignidad, el amor, la santidad, y que de alguna manera cada atributo hace resaltar a Dios. Pero el amor no va a echar afuera su justicia. El amor de Dios no va a echar afuera, ¿verdad? Que un día Él ya decretó sus leyes y va a decir a la persona que no se quiso arrepentir: tú pásale al cielo. ¿Por qué? Porque entonces dejaría Él de ser justo. En otras palabras, un atributo no echa fuera otro atributo. ¿Vamos claros hasta aquí? Hay una frase tal vez que le va a sonar muy conocida. Dice la gente: es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La gente así suele decir. Sí, es que Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y lo disocia, lo separa, ¿verdad? El pecado del pecador. ¿Dónde se origina el pecado? En el corazón del ser humano. Entonces, por lo tanto, a mí la Escritura lo que me deja entender es que Dios está irado contra el impío todos los días de su vida, según lo que dice el Salmo 7, verso 11. ¿Sí? En otras palabras, Romanos 2:5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, una cosa quiero que quede claro en esta tarde: el amor de Dios no echa fuera su justicia. Sin embargo, no podemos nosotros pensar que porque Dios es amor, vamos a poder hacer lo que se nos venga en gana. También otro pasaje en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esas son palabras de la Escritura. Y con todo esto quiero decirte, entonces Dios no es amor. Sí, Dios es amor. Dios es amor. Y tan es amor, vuelvo a repetir, que el día de hoy usted y yo estamos aquí. Vamos a ver algunas características rápidamente del amor de Dios. La primera, el amor de Dios es un amor que ama la rectitud. Salmo capítulo 97, verso 10. Dice la Escritura: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. El amor de Dios es un amor que ama la justicia, que ama la rectitud, pero ¿sabes? Que aborrece la injusticia. Que aborrece la injusticia. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que no puede convivir con el mal. En otras palabras, tiene una aversión, tiene una especie de repugnancia hacia el mal. Dios no puede estar ahí complaciéndose con el mal, porque además ahí se junta otro atributo que es la santidad. El amor de Dios, por cuanto Dios es amor, Dios ama la rectitud. Y por cuanto Dios ama la rectitud, Él aborrece el mal. Él aborrece el mal. Por lo tanto, esa expresión de que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, mas ama al pecador, es falsa. Es falsa. Porque su grande amor de Dios hace que Él ame lo que es bueno, lo que es justo, lo que es recto. Y si hay alguien que, lejos de llevar una vida en santidad, una vida en rectitud, en justicia, vive una vida en maldades, en pecados, en fornicaciones, como se llame el pecado, es una persona que Dios no se puede acercar a esa vida. ¿Por qué? Porque sus solas maldades hacen que Dios se retire, se aleje. El amor de Dios también es un amor misericordioso. Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice la Escritura, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios
Es un amor que le lleva a ser misericordioso. ¿Qué significa la palabra misericordia o misericordioso? Es aliviar el dolor del otro. Es ponerte, ¿verdad?, en los zapatos del otro para entender su sufrimiento y para poder darle consuelo, descanso, reposo. En otras palabras, cuando Dios miró a la raza humana, doliente, sufriente por su pecado, cuando Dios vio a Adán y a Eva, ¿verdad?, que cayeron en su maldad, cayeron en su pecado, y por ese acto le iban a venir terribles consecuencias, Dios se movió a misericordia. Es más, cuando tú lees la Escritura, una de las características que más resaltan también en Dios es la misericordia, porque Dios es misericordioso. El amor de Dios lo lleva a ser misericordioso, a suplir la necesidad, a ver el dolor y extender la mano al afligido. Es más, una de las cosas que nosotros observamos en los evangelios, cuando Cristo anduvo en esta tierra, anduvo extendiendo la mano al afligido, al menesteroso. Desde su nacimiento, Él no vino a nacer en palacios reales. Cuando Él nació en un pesebre, lo acostaron en un pesebre, ahí donde comía el asno, ¿verdad? Ahí lo acostaron. Seguramente que no lo envolvieron en pañales de seda, en telas reales. Tal vez fue una pequeña manta, su cobija, etcétera. Y cuando Él creció, no se fue a la clase dominante, no se fue a la clase pudiente. Él se empezó a sumergir entre los necesitados. Y sabes una cosa, ahí nos daba cuenta Dios, Cristo es Dios, nos daba cuenta una cosa: yo vine a ayudar al necesitado. En otras palabras, el amor de Dios lo empuja a ser misericordioso. Por eso dice la Escritura: con amor eterno te he amado. Por tanto, por ese amor que te tengo, te prolongué mi misericordia. Te he ayudado hasta este día. Te he extendido la mano. Y amados hermanos y amigos, no hay nadie en este lugar, no hay nadie que pueda decir: es que a mí no me ha ayudado Dios. Yo sé que aún en tus calamidades, en tus aflicciones, en tus dolores de cabeza, ¿verdad?, producto incluso de tus malas decisiones, incluso de tus pecados, por llamarle por su nombre, y que te han venido terribles dolores de cabeza, consecuencias devastadoras. Y en ocasiones tal vez ya no sabes ni qué hacer con tu vida. ¿Sabes? Aún así, Dios te ha prolongado su misericordia. Aún con todo eso, Dios te ha extendido su mano y te ha dicho: mira, María, Javier, como te llames, extiende tu mano. La mía está extendida. La mía ya está extendida. Solamente falta que tú extiendas la tuya para que me tomes. En otras palabras, Él siempre ha actuado de esta manera. Y quiero decirte, cuando Cristo vino a esta tierra, Él no vino y veía el poder, tenía el poder, y veía tal vez al leproso ahí podrido en vida, con la cara tal vez desfigurada, maloliente, porque la lepra era una enfermedad terrible que iba consumiendo a la gente. Y no creas que porque Jesús tenía el poder y venía la gente y decía: si quieres puedes limpiarme. Y Él decía: pues yo puedo, quiero ser limpio. De una manera tal vez, no sé cómo llamarle, insensible. No, cuando Jesús veía la necesidad en la gente, era conmovido primeramente. No era un milagrero. No tenía la varita mágica que tan solamente con tocar a la gente quedaba sana. ¿Sabes? Él pasaba mucho tiempo en oración, orándole a su Padre. De tal manera que cuando se levantaba muy de mañana y se iba a orar ahí con su Padre al monte, y después bajaba y veía la necesidad, su corazón era conmovido a misericordia. Por amor era impulsado, ¿verdad?, a ir a predicar de ciudad en ciudad, de recorrer grandes distancias, de tal vez ir a un lugar y predicar y después irse al otro, y de momento ya lo estaban agarrando, ¿verdad?, aquí los bordes de su vestidura para recibir la sanidad. Por ahí otro llegaba y decía: ven porque mi hijo está endemoniado, ven porque mi hija está endemoniada, ven y pon la mano sobre mi padre, sobre mi madre, etcétera. Y Cristo era movido a misericordia. ¿Sabes por qué? Por amor, por amor. De hecho, cuando tú ves a un Cristo ahí cansado, que en ocasiones incluso hasta la barca ya andaba ahí queriéndose voltear, pero Cristo estaba dormido, te habla de una cosa: de que por su amor, Él a veces ni siquiera descansaba. Y a veces era tanto su agotamiento que tenía, porque aún tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y era a veces tanto el agotamiento que Él sentía, que en ocasiones ni siquiera las olas que querían voltear ahí, ¿verdad?, la barca, hacían que Cristo pudiera despertar. El amor de Dios es misericordioso. El amor de Dios, otra característica, no soporta la mundanalidad. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor de Dios no soporta, ni convive, ni cohabita con la mundanalidad. ¿Qué es esto de la mundanalidad? Es el amor al mundo. Y cuando hablo del mundo, no me refiero a las plantas, los animalitos, ¿verdad? Los ríos, los pastizales, sino más bien me refiero a lo que aquí dice, el verso 16, que todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Dice, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. En otras palabras, el pecado. Y dice que cuando una persona ama al mundo, entonces Dios no deposita su amor en esa persona. Es como veíamos hace 8 días. ¿Qué esposo o qué esposa dejaría que su esposo, ¿verdad?, tuviera una fotografía de una mujer que no es ella, la enmarcara y la pusiera ahí en la recámara? Claro que no haría eso. ¿Por qué? Porque su amor es para ella solamente. Es para ella. De la misma manera, el esposo, ¿verdad?, no estaría tan contento al ver a su mujer, ¿verdad?, que está tal vez acariciando una foto de un varón que no es él, y que lo enmarca y que lo pone también ahí en el buró, en la cabecera, y que cuando lo ve suspira. De alguna manera no le parecería bien al esposo, porque dices que ese amor que tú me debes de tener es exclusivo. De la misma manera, cuando hay una persona que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? Traducido a nuestras palabras más entendibles, son las modas, son las pasiones, ¿verdad?, desordenadas, el carnaval, el alcohol, el adulterio, la codicia, la amargura. Es el poder también, la fama, las riquezas. Eso es el mundo. ¿No le ofrecieron a Jesús, Satanás, verdad, todas las riquezas de este mundo? Y en ocasiones es lo que te va a ofrecer Satanás a ti. Te va a decir, ándale, mira, un poquito de poder, un poquito de recursos, un poquito de riquezas. Pero de ti depende que ames más bien a Dios. Hago también la aclaración. No es pecado el hecho de que haya personas que tengan tal vez medios económicos, si los tiene. El problema es cuando hay un amor a las riquezas, dice la Escritura. Ahí está el pecado. ¿Qué es el pecado, verdad? Ya se vuelve una idolatría, es una avaricia, etcétera. Y cuando hay esto, el amor del Padre no está en esa persona. El amor de Dios no tolera la mundanalidad. Punto 4. El amor de Dios corrige al que se desvía. Y este es un punto muy importante. Este es un punto muy importante. Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos de los presentes van a decir, ay, es que mejor esta característica de este amor de Dios como que ya no me va a gustar. Así es Dios, así es su amor. Dice, porque el Señor al que odia, al que no quiere, al que, ¿verdad?, aborrece, disciplina. ¿Así dice la Escritura? No, dice, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y te pone un ejemplo muy práctico. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice, y no hijos. Palabras fuertes. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice la religión falsa, es que el amor de Dios es muy amoroso, y aunque la persona ande haciendo sus maldades, no, Dios no le dice nada porque lo ama mucho. No, esa clase de amor no es el amor de Dios. Aquí la Escritura me dice que incluso aquellos que Él toma por hijos, incluso a los cristianos, aquellos que ya son sus hijos, aquellos que ya son su propiedad, los disciplina por cuanto Dios los ama. Y quiero ponerte un ejemplo. Aquí dice, ¿qué hijo
es aquel a quien el padre no disciplina. Pues sí es cierto. ¿Qué padre de ustedes que a lo mejor ven a su hijo que agarra, no sé, el bote, una lata con veneno, y le dices, hijo, tu hijo de 3 años, de 4 años, no, este es veneno, te puede hacer daño, se lo quitas y lo pones en un lugar. Al poco rato él va y otra vez lo vuelve a tomar. Cuando lo encuentras otra vez tiene el frasco, vas y le dices, hijo, no, esto te puede hacer daño. Se lo quitas y lo pones otra vez en ese lugar. Otra vez va el hijo y lo toma. ¿Sabes qué haces como padre? Si tú tienes amor por tu hijo, si tú verdaderamente lo amas, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a corregir. ¿Por qué? Porque si no, no lo amas. Si no, no lo amas. Estás mirando que él está en peligro su vida y que a lo mejor un día, no sé, en un descuido se lo puede tomar y que ya le advertiste y que ya le dijiste y que no obedece. ¿Sabes? Lo que conlleva ahora el amor es corrección. Corrección. Y quiero decirte, Dios corrige a sus hijos. Dios los mete en disciplina. Dios los mete en disciplina. En ocasiones yo he visto gente que en ocasiones ya caminaba con Dios, pero empieza a tambalearse, empieza, ¿verdad?, a hacer cosas incorrectas y se le toma y se le pone aparte en una disciplina y se le empieza a tratar de una manera diferente a cuando antes estaba dentro de la comunión y la persona empieza a reaccionar. La persona empieza, antes se le empezaba ya a nublar todo y ya, pues sí seguía yendo a alabar a Dios, sí seguía a lo mejor congregándose, pero su corazón ya estaba desviado. Ya estaba desviado. Y a lo mejor estaba ahí escondidito, ¿verdad?, entre los verdaderos cristianos. Y ahí estaba escondidito, ahí. Y tal vez sí iba a orar, sí iba a aplaudir, sí iba a leer su Biblia, sí levantaba su voz para los cantos, pero su corazón ya estaba desviado. ¿Sabes? Dios desde los cielos estaba mirando a esa persona, hombre o mujer, y llega un momento en que dice Dios, no puedo dejar esto sin disciplina, y agarra a tal persona y la disciplina, y la pone aparte. Y empiezan los tratos de Dios. Y yo me he dado cuenta que hay gente que en ocasiones empieza a recibir los tratos de Dios y no son tratos, ¿verdad? No son cariños. Porque cuando viene la mano fuerte de Jehová, entonces la gente empieza a entrar en razón. ¿Verdad que cuando a Jonás se le dijo, Jonás, ve a Nínive, y se le dijo de buena manera, y el Señor, lejos de ir a Nínive, se fue a esconder, se huyó, ¿verdad?, a Tarsis, y se embarcó en una barca? Cuando Dios empezó a tratar con Jonás, se levantó grande tempestad, ¿verdad?, de tal manera que tuvieron que agarrarlo y arrojarlo al mar. Y de ahí un pez gigante lo tragó. Cuando Dios empieza a tratar tu vida, créeme una cosa, no son cariños, Dios empieza a tratar. Pero aquí la Escritura dice, el Señor al que ama, disciplina. No quieres por la buena, no quieres, ¿verdad?, corregirte por la buena, entonces Dios empieza a tratar contigo. Y a veces son tratos muy dolorosos. Hay gente que dice, es que el embarazo está muy fuerte. A veces sí, el embarazo está muy fuerte, pero es que la necedad está peor. ¿Para qué Dios corrige? Ahí lo dice, para que participemos de su santidad, de su santidad. En otras palabras, para que enmiendes el camino, para que te arrepientas y vivas. Punto número 5, otra característica. El amor de Dios es como la describe 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8. Dice la Escritura, dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y empieza a describir una clase de amor que de verdad podemos traducirlo como el amor de Dios. Dice, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si en lugar del amor le pusiéramos la palabra Dios, quedaría de la siguiente manera: Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Te pregunto algo, si pusiéramos tu nombre,
podríamos decir eso de ti. María es sufrida, María es benigna. María no tiene envidia, no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ponle nombre. ¿Se podría decir eso de ti? Se podría decir. Esa es la clase de amor de Dios. Este es el amor ágape. Este es el amor ágape. Es sufrido. En otras palabras, sabe sufrir la afrenta. Sabe pasar por alto la ofensa. Una de las cosas que yo he reflexionado con este estudio es, ¿qué necesidad tiene Dios? De verdad, y reflexiónalo tú también. ¿Qué necesidad de aguantar todas las maldades del ser humano? Oye, Dios es tan grande. ¿Sabes? Cuando los científicos han tomado sus telescopios y han empezado a ver allá el universo y cada vez construyen telescopios, ¿verdad?, más potentes y alcanzan a mirar más allá y más allá, parece que el cielo se empieza a abrir y se empieza a abrir y se empieza a abrir y es inmenso el universo. Y ¿sabes una cosa? Dios lo creó. Y tal vez si tuviéramos una cámara, ¿verdad?, y nos fuéramos alejando de la Tierra, empezaríamos a ver la Tierra ahí, el globo terráqueo, ahí azulito, ¿verdad?, y nos vamos alejando y después se va haciendo pequeñito, 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 y después se hace como una arena, como un puntito en medio del universo, y tal vez después pudiera hasta llegar a desaparecer. Y tú te pones a pensar una cosa, y Dios hizo la Tierra y los que en él habitan. Oye, ¿qué le costaría a Dios tomar ese puntito y hacerlo a un lado y mejor crear otra raza humana que sí lo ame, que sí lo honre, que sí le sirva? Cuando tú te volteas a observar la maldad de allá afuera, cómo el día de hoy está tan terrible la situación, la inseguridad, los tiroteos, tal vez los asaltos, los secuestros, las violaciones, etcétera. Una de las cosas que tú te pones a pensar es, ¿por qué Dios ha aguantado tanto? ¿Sabes por qué? Porque Dios es sufrido. El amor de Dios lo lleva a ser sufrido. Sabe pasar por alto la afrenta. Imagínate, pasa por alto la afrenta. Dice que es benigno. En otras palabras, ¿qué es la benignidad? Él busca hacer todas las cosas bien, de una manera para bendecirte y para bendecir a la mayor parte de la gente. Aún el infierno es una muestra del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo decir amén. ¿Las cárceles son una muestra de amor en la sociedad? Claro. O si no, que saquen al violador, para aquellas personas que digan, no, es que las cárceles, no, deberían desaparecer, sacar a la gente de ahí adentro. Es que ¿por qué los recluyen? ¿Por qué los sacan, verdad, de la sociedad y los meten ahí a esas prisiones? Pues entonces hay que sacar a los violadores y meterlos ahí de vecinos tuyos. ¿Verdad que no? Claro que no. En otras palabras, cuando hay gente que hace el mal, una cárcel es una muestra de amor para la sociedad. Está quitando, ¿verdad?, el mal. ¿Para qué? Para que no se siga propagando. Claro, porque tú vas con tus hijas y a lo mejor tu vecino, pues que ya salió de la cárcel y sabes que violó a 15 mujeres y que le gustaban las niñas, y pues seguramente tú vas a ir con tus hijas muy, muy espantado. Por eso yo puedo decir, incluso el infierno es una muestra del amor de Dios. Es una muestra del amor de Dios. Aunque ahorita vamos a ver cómo es el infierno de una manera muy rápida. Aún eso, en otras palabras, es benigno. Hace las cosas de una manera buscando el bien de la gente. No tiene envidia, no es jactancioso. Dice la Escritura que Cristo no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad?, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló. No se envanece, no hace nada indebido. Dice la Escritura que todas sus obras son perfectas, son puras, son santas. No busca lo suyo, no busca lo suyo. Otra de las cosas que me ha llevado a reflexionar este ciclo de enseñanzas es esto. Te pregunto algo. Si tú quisieras convertirte a Dios, abandonar todos tus pecados, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo lo que tú tienes, ¿le aumentas un grado a Dios de poder? ¿Un milímetro de santidad? Si tú dijeras, incluso te levantaras aquí y dijeras, oigan amigos,
¿Qué les parece? Rebelémonos contra Dios. Y todos dijeran, sí, vamos a rebelarnos contra Dios. Y dijeran, ahora Dios dice, no mates, vamos a matar. No robes, vamos a robar. No adulteres, vamos a adulterar. Y todas las leyes que Dios te ha establecido, dijeras, las vamos a quebrantar porque no queremos que Él reine sobre nosotros. Te pregunto una cosa, ¿por qué haces eso? ¿Le quitarías poder a Dios? ¿Le quitarías un gramo de santidad, de poder, de eternidad? Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué gana con salvarnos? ¿Qué gana con salvarte? ¿Sabías que Jesús no vino para buscar, algo de ti? Que le entregaras tu dinero, que le entregaras tus carros, para venir a sacarte un provecho. No, Jesús no vino a eso. La pregunta es, entonces, ¿por qué dejó su cielo y vino a esta tierra a salvarnos? Si le busco, no lo hago más Dios. Y si me pierdo, no lo hago menos Dios. Entonces, ¿qué gana con salvarnos? ¿Sabes cuál es la respuesta? No gana nada. Él solo busca tu bien. Es para que te sorprendas. Por eso dice, no busca lo suyo. Cuando Él vino aquí a esta tierra, Él no vino a buscar lo suyo. Él vino a buscar lo tuyo. Para darte más bendición. Y si desde los cielos te ha estado toque y toque la puerta, ¿sabes? No es para que llegue más incienso allá a su presencia. Los ángeles, mira, le alaban día y noche. Si viene a tu puerta, ¿verdad? A tu casa, a tu corazón y cada rato está toque y toque, ¿sabes? No es para que le des tu dinero, tus diezmos y tus ofrendas. No busca nada de ti. Todo lo que Él te va a dar es por amor a ti. Nada más, nada más. ¿Vamos claros hasta aquí? Juan capítulo 3, verso 16. Vimos algunas características del amor de Dios. Decíamos que el amor de Dios ama la rectitud, que el amor de Dios es misericordioso, que el amor de Dios no soporta la mundanalidad, que el amor de Dios es un amor que corrige, que castiga, que no es un amor como lo ha presentado la religión. Y decíamos que el amor de Dios es sufrido, benigno, etc. Ahora vamos a ver cómo se ha aplicado este amor a tu vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Es un texto muy conocido, pero poco entendido. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito nuevamente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Dice, que ha dado a su Hijo unigénito. De esa manera amó Dios al mundo. De esa manera. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí quiero decir varias verdades, para que tú puedas entender el amor de Dios. Primeramente, es importante que tú entiendas el problema del pecado. Yo sé que durante estos estudios siempre hemos hablado en torno del pecado y el pecado y el pecado, pero quiero decirte, no hay nada más terrible, no hay nada más atroz en esta tierra que el pecado. Y si tanto le dedicamos, ¿verdad?, a hablar en contra del pecado, es por una cosa, porque sabemos que el día de hoy la maldad nos ha alcanzado y hemos llegado a un nivel de maldad, tanto que a veces la gente ya no sabe discernir entre su mano derecha de lo que es su mano izquierda. En otras palabras, por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se va a enfriar. Y en ocasiones el hecho de no entender qué es el pecado, sus consecuencias tan terribles que destruye, que es peor que un cáncer. ¿Por qué es peor que un cáncer? Porque el cáncer tal vez llega al cuerpo del ser humano y se interna, no sé, en un órgano, tal vez, no sé, ahí, y empieza a destruir esa parte. Pero el pecado no solamente destruye el cuerpo, destruye la mente, destruye el alma, destruye las relaciones familiares, destruye las relaciones sociales. En otras palabras, el pecado corrompe total y completamente todo tu ser. Y vamos a ver de una manera muy rápida, para que tú puedas entender lo que Dios hizo por ti. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es cierto que el contexto está hablando sobre Satanás. Está diciendo que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo puedo decir, esto mismo se aplica al pecado. Podemos decir, el pecado no viene sino para hurtar, matar y destruir.
que hurta la felicidad, que roba tu paz, roba tu tranquilidad, que mata tu alma, que mata tus sueños y tus metas, que destruye tu familia, tu mente, tu cuerpo. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, el hogar de un alcohólico? El hogar de un alcohólico es algo terrible. Cómo destruye tal vez a su familia, cómo destruye sus relaciones familiares. Llega el hombre borracho, ¿verdad? Y empieza a golpear a su mujer con sus propias manos, tal vez a hacer que su mujer saque sangre por la boca y por la nariz. Los hijos les es robado, les es quitado un padre. A los hijos les es arrebatado el pan porque el padre, ¿verdad?, cuando le dan su raya, en lugar de ir y comprarle el pan, los útiles, las medicinas, va y se lo entrega al cantinero. Es algo terrible, es algo muy terrible. Por eso el pecado, de verdad que el pecado le roba los padres a los hijos, por el pecado. Imagínate un hijo que tiene un padre alcohólico, que tal vez llega papá y se quiere acercar a él, pero el papá lo avienta por allá, lo golpea, lo maltrata. ¿Por qué? Porque viene borracho el señor, porque viene, presa del alcohol y empieza a hacer locuras. Hace algunos años estuve en el hospital, en la cama, en el lecho de la muerte de una persona. Este hombre se encontraba en un hospital con el hígado deshecho. No era una persona grande, era una persona probablemente unos 50 años, todavía los 50 años es gente fuerte. Sin embargo, esta persona, este hombre, por la enfermedad que tenía, lo había reducido a ser un esqueleto. Miren, estaba delgado, estaba incluso con la piel reseca, de color oscuro. Lo único que tenía grande, recuerdo, era el estómago, porque el hígado estaba tan inflamado y tan destruido, y de alguna manera estaba ya ahí todo hinchado. Y conociendo un poquito su historia, este hombre tenía una familia, podría yo decir una familia bien, una familia agradable, una familia bonita. Ganaba muy bien, de hecho trabajaba en el gobierno y tenía un negocio familiar en el cual le iba muy bien, le iba muy bien. Sin embargo, todo lo que ganaba se lo gastaba en el alcohol. Y tal vez nunca escuchó la súplica de su esposa, nunca escuchó, ¿verdad?, los llantos de sus hijos que le decían, papi, ya no tomes. Y ahí estaba el señor, tomando y tomando y tomando y tomando y tomando. Recibía sus aguinaldos, recibía, ¿verdad?, hacía pedidos de comida y entregaba los banquetes y le pagaban fuertes sumas de dinero. E iba y se lo gastaba todo con los amigos. Al estar ahí en el alcohol, una de las cosas que sucedió es que conoció a una mujer y se fue a vivir con ella. Se fue a vivir con ella. En otras palabras, se fue a adulterar. ¿Y sabes qué hizo? Dejó a su esposa y a sus pequeños hijos. Se fue. Y parecía que era algo muy bonito, aventuras, dinero, mujeres, borracheras, diversiones. Pero llegó el momento en el cual ese hombre tenía que pagar sus facturas, porque quiero decirte algo, el pecado trae deleite, pero lo que no te dice el pecado es que tarde que temprano va a venir con la cuenta y te va a decir, esto es lo que debes, entrégamelo. Así es el pecado. Ahí está el joven, ¿verdad?, fornicando y llega y pues está muy bonita la aventura, está muy bonita, ¿verdad?, la diversión ahí con el joven. Pero llega un momento en que el pecado dice, ahora págame, ya te di placer, ahora págame. ¿Sabes? Llegó el momento en que este hombre tenía que pagar las facturas que el pecado le iba a cobrar por darle satisfacción. Y el día en que lo fuimos a visitar, él estaba solo, sus amigos se habían ido. No estaba ni siquiera la familia cercana a él. Cuando nos acercamos ahí a tratar de ministrarle un poco, veíamos los dolores tan tremendos que tenía esta persona. Recuerdo yo que estaba en esa cama de hospital y yo me acerqué a mojarle los labios porque estaba con los labios, la lengua muy reseca y era un aliento tan caliente que ya le había quemado la garganta, el paladar, la lengua, los labios. Y cuando tú ves esa escena, tú te das cuenta de una cosa: el pecado vino a matar, robar y destruir. A eso vino el pecado. Imagínate a sus 50 años, ya vomitando sangre, ya ahí en el hospital,
Después de unos días murió. Y eso es solamente un ejemplo para que tú te des cuenta cómo el pecado, ¿verdad? Ahí está la persona. ¿Tú crees que este hombre cuando estaba ya en el alcohol o con la mujer, en el adulterio, decía, algún día me van a venir los males? No, él se sentía que a él no le iba a pasar nunca. Y estaba en la diversión y estaba, ¿verdad?, ahí en el alcohol. Pero llegó el momento en el cual el pecado cobró sus facturas. ¿Qué podríamos decir de un padre adúltero, de una madre amargada que ha echado a perder a sus hijos, de un joven rebelde que por su rebeldía va y se mata y corta sus días a muy temprana edad? El pecado es terrible, muy, muy terrible. El pecado te enceguece. ¿Cómo es posible que un padre de familia o la esposa, una madre de familia, estén destruyendo su hogar con sus propias manos y parece que no reaccionen? ¿Sabes? He sabido de madres que a sus hijos les han cortado las córneas de los ojos con navajas de afeitar y los han dejado ciegos para siempre. ¿Por qué? Por un coraje, por una amargura, por un pecado. He sabido de madres que le han quemado las manos a sus pequeños, ¿verdad?, ahí en la estufa, por haber quebrado tal vez el jarrón y los han dejado marcados para siempre. Y tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que haya hombres o mujeres que actúen a veces ya tan irracionalmente, que no alcanzan a darse cuenta que con sus propias manos están echando a perder su familia? Y es más, yo te digo algo hoy de parte de Dios: si tú estás echando a perder tu familia, hoy reacciona. De verdad que hoy reacciona. Reacciona, porque Dios, como decíamos en las pláticas pasadas, no es un juego. El pecado ha venido a robar, matar y destruir. ¿Cómo es posible que haya, verdad, un varón que deje a su esposa, que le ha dado los mejores años de su vida, deje a sus pequeños y se vaya a adulterar? ¡Qué terrible! El pecado es algo terrible. El pecado no es un detallito. La gente puede decir, bueno, es un detalle. No, no es un detalle. Es digno de la condenación del infierno. Por algo Dios lo condena con el infierno. En otras palabras, el pecado es algo tan terrible. No solamente te enceguece, sino te endurece. Por el pecado el hombre ha llegado a cometer los crímenes más atroces que te puedas imaginar. El día de hoy, ¿verdad?, pareciera que nuestras calles están llenas de sangre, porque el pecado ha endurecido el corazón de los seres humanos. Ya no saben el día de hoy qué es piedad. ¡Qué terrible! El pecado ha endurecido ya las mentes, las conciencias, los raciocinios, y pareciera que el ser humano ya no está razonando. Por eso qué importante es que tú puedas entender que el pecado destruye. No es un detallito. No es, la persona dice, bueno, es que yo soy débil, dice el codicioso, por eso pues no puedo dejar de codiciar a las mujeres. Jesús dijo algo muy, muy cierto: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor es que te entres al cielo, ¿verdad?, tuerto, pero no con tus dos ojos ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, no estaba hablando de una manera literal, sino estaba hablando de lo radical que hay que ser en torno al pecado. Porque el pecado es terrible, destruye. Y por si fuera poco, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Como es una infracción voluntaria a la ley de Dios, Dios la tiene que castigar. La sentencia para el pecador es la muerte, y no hay más. Dice la Escritura en Ezequiel 18, verso 4. Dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esta es una sentencia, esta es una ley. Y Dios no puede quebrantar sus leyes, porque Él es un Dios de leyes. Y dice que el alma que pecare, esa tiene que morir. Y como recuerdo un testimonio de un hombre llamado Ernesto Medellín. Hace varios años, tal vez tú estuviste enterado de este caso. En Estados Unidos hubo una pandilla llamada Blancos y Negros. Eran jóvenes, entre 14 y 18 años, que se encontraban por allá haciendo una especie de rito de iniciación. Estaban en un lugar apartado, en un campo, solo, en una zona boscosa de Estados Unidos. Y ya era noche, ya eran como las 9 de la noche. Y estaban ahí ellos haciendo todo un ritual. De repente pasaron dos jovencitas de 15 y 17 años. Y cuando estos jóvenes las miraron, fueron, las tomaron, las violaron y las mataron de unas formas tan atroces, tan terribles.
y las tiraron, los cuerpos de estas jovencitas. La policía, la justicia de Estados Unidos estuvo haciendo las investigaciones y al final se empezó a dar con cada uno del paradero de uno de los criminales. Y dentro de esos estaba Ernesto Medellín, un mexicano que había participado en este crimen y que la autoridad estadounidense lo atrapó y lo encarceló. Estuvo varios años en la cárcel, promedio como de 15 años en la cárcel, y al final llegó la sentencia. La sentencia es que él tenía que pagar la pena máxima. En Estados Unidos está permitida la pena de muerte. Está permitida la pena de muerte. Y recuerdo cómo el gobierno mexicano comenzó a abogar por ese joven. Y empezó, ¿verdad?, a levantar firmas y habló con el consulado de Estados Unidos en México y empezó a mandarle cartas al presidente de aquel entonces. Y ahí estaba el presidente de nuestro país mandándole correspondencia y dejen salir a este joven y perdónenle y denle una oportunidad, etcétera. Pero ¿saben? Estados Unidos tenía claro una cosa. Hay una ley sobre la cual este joven va a ser juzgado. Y según esta ley, este hombre cometió un crimen que es digno de muerte. Solamente la va a purgar ese crimen que él cometió con la muerte. Y los padres de Ernesto fueron y lloraron y dijeron, y este joven se veía, yo veía las imágenes en los periódicos y se veía cabizbajo, triste, melancólico, pero aún así no hubo nadie que le pudiera quitar la sentencia que tenía sobre su vida. Y el día señalado lo llevaron a través de la sala y lo condujeron al lugar donde lo mataron. Nadie pudo hacer nada por él. Sabes, así son las leyes de Dios. Dice, el alma que pecare, esa debe morir. Romanos capítulo 6, verso 23, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué tipo de muerte es? Es la condenación eterna, o lo que se conoce como el infierno. Y el infierno es terrible. Todos los sentidos son atormentados. Todos los sentidos ahí en el infierno son atormentados día y noche. Gente que no se quiso arrepentir, en ese lugar van a estar lamentándose por toda una eternidad, porque teniendo la oportunidad, no le dieron lugar a Dios. La paga del pecado es muerte. Y sabes, Dios quiso darnos una oportunidad. En otras palabras, Dios no quiso que tú y yo fuéramos a ese lugar. El amor de Dios dispuso un sustituto. En otras palabras, alguien que pagara por nuestra deuda. Alguien que tenía que pagar por ese pecado. Porque la sentencia de Dios no iba a ser quitada. Porque Dios es un Dios de leyes. Y si Él ha decretado algo, Él no va a contradecirse a Él. Porque Él es justo. Porque si Él dice tal pecado es digno de muerte, posteriormente Él no puede decir, bueno, voy a hacer excepciones. Porque entonces ya no es un juez justo. Porque ya no es un juez justo. Es más, si Él dijera, bueno, al final los voy a perdonar a todos aunque vivieron en sus pecados y no se quisieron arrepentir, los voy a perdonar porque soy amor, entonces no sería justo. ¿Qué pasaría si tú vinieras con el juez y trajeras a tu pequeña porque fulano, no sé, en la escuela, abusó de ella? Y está sufriendo los tormentos, ¿verdad?, del abuso y los recuerdos, y se levanta en las noches y grita y sueña y dice, y ya señaló al agresor y ya dijo, él es mamá, él es papá. Y tú lo llevaste a las autoridades, levantaste la denuncia correspondiente y ya fueron por este hombre y dijo, sí, yo fui. Pero el juez dijera, es que era débil, es que no podía él pues dejar de hacer ese abuso hacia tu hija, lo vamos a dejar en libertad. ¿Qué dirías tú como padre? Qué injusto eres, juez, qué corrupto. Juez, pero mira, echó a perder la vida de mi hija, ya le afectó todo su futuro, no lo vas a encarcelar, lo puede hacer con otra niña también allá. Dice el juez, es que es débil, y aun si lo hace, pues no hay nada que hacer, pues es débil. ¿Verdad que tú te levantarías y dirías, qué juez tan injusto eres, qué corrupto? Pero delante de Dios nadie va a poder decir, eres un juez injusto. Porque Él no va a decir a la persona que no se quiso arrepentir, pásale. Porque hay una ley que Él ha establecido y Él la va a cumplir. De tal manera que para podernos dar una oportunidad, porque el que no mintió robó, el que no ha robado ha adulterado, el que no ha adulterado, ¿verdad?, ha dicho mentiras, ha
tenido fraudes, el que no ha hecho fraudes, ha maldecido. En otras palabras, no hay justo ni a uno, no. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos pecado. Pero Él quería darnos una oportunidad, de tal manera que Jesús es el sustituto perfecto. Por eso volvamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande fue el amor de Dios que mandó a su Hijo, que quiso darnos una oportunidad, que quiso mandar a su Hijo a morir en la cruz por ti. Romanos capítulo 5, verso 8, dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y como te decía hace 8 días, cuando Cristo vino a esta tierra, Él no estaba jugando. Él no estaba jugando. Su agonía no comenzó cuando estaba Él colgado en una cruz. ¿Sabes dónde comenzó su agonía? En Getsemaní. Léelo en casa. Dice la Escritura que cuando Él llegó al monte de los Olivos, tomó a sus 3 discípulos más allegados y les dijo: mi alma está muy triste hasta el punto de morir, hasta el punto de la muerte. Y empezó a decirles: vengan, vamos a orar, vamos a velar. Y dice la Escritura que Él se fue, se apartó como a 30 metros y comenzó a decirle a su Padre: Padre, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, llegó un momento en que Cristo se sentía, pudiéramos decirlo, tan turbado, tan oprimido, tan tenso. Mi alma está muy triste hasta el punto de muerte. Él sabía lo que venía. Él sabía que iba al otro día a sufrir los maltratos, las bofetadas, los escupitajos, y se sentía débil. Y en esa debilidad fue y le dijo: Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero una cosa Él decía también: pero no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Señor, si fuere posible que no fuera a la cruz, Señor, que no vaya. Pero decían: pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y sabes, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, uno de los que le habían seguido, llamado Judas Iscariote, llevó toda una turba, una muchedumbre de gente, con palos y espadas para prender a Jesús. Y le dio un beso. Y de esa manera entregó a Jesús. Cuando lo llevaron preso, ¿verdad?, empezaron a bofetearle. Y quiero decirte, esas bofetadas que le empezaron a dar a Cristo no eran caricias, eran golpes. De hecho, le vendaban los ojos a Jesús y le daban puñetazos, dice la Escritura. Y tal vez cuando tú estás mirando el golpe, tal vez te proteges. Pero imagínate a Jesús con los ojos vendados, y que el soldado no era una persona débil, era una persona fuerte, una persona entrenada, una persona que se ejercitaba. Ya te puedes imaginar los brazos, los puños de un soldado que agarraban el rostro de Cristo y lo abofeteaban. De tal manera que la Escritura dice que fue desfigurado su parecer. No solamente lo abofetearon, también dice la Escritura que le azotaron las espaldas. Y sabes una cosa, se ha descubierto que el látigo romano era un instrumento muy bien diseñado para infligir dolor a la víctima. Era una tira de cuero que se empezaba a dividir en varias tiras de cuero. Y en las puntas tenía metal o tenía trozos de hueso que al agarrar a la víctima, ¿verdad?, ahí que estaba tal vez la víctima abrazando un pilar con la espalda desnuda, y que agarraban ese látigo y el romano sabía blandirlo y caía en la espalda de la víctima, los huesos se incrustaban dentro de la piel de la víctima y al jalarlo rasgaba las partes de la espalda. Hay registros históricos incluso que muestran cómo muchas víctimas morían no tanto por la crucifixión, ya no alcanzaban a llegar, morían en el acto mismo de los azotes. Los judíos podían azotar 40 azotes solamente, pero los romanos no. Cuando ellos veían sangre, como que empezaba a correr la adrenalina sobre sus cuerpos, ¿verdad?, sobre sus corazones, y empezaban a darles más fuerte y más fuerte. Incluso hay registros en los cuales en ocasiones no le calculaban bien a las espaldas de las víctimas y pasaba el látigo al abdomen y se abría y se desparramaban
desparramaban el vientre, los intestinos. De esa manera era tan cruel el azote. ¿Y te puedes imaginar ahí a Cristo? Sus espaldas, ahí desnudas, abrazando el pilar, y que ahí el soldado romano azotándolo con furia, diciendo este es un criminal, y uno tras otro los azotes. No solamente eso, dice también la Escritura, que le colocaron una corona de espinas sobre la cabeza. Las espinas no son como las espinas de aquí, pequeñas. Allá en Medio Oriente las espinas son grandes, son muy grandes y muy resistentes. Y dice que hicieron una corona, ¿verdad? Ahí los verdugos, y se la pusieron en la cabeza a Cristo. Y que con un palo llegaban y se la azotaban para clavársela más todavía, trayendo dolor a las sienes del Señor Jesús. Posteriormente, después de haberlo azotado, de haberlo escarnecido, de haberlo abofeteado, le pusieron un madero. No era una cruz, era tan solamente el patíbulo, o sea, la parte que está atravesada. Pero que más o menos hay registros históricos que ese trozo de madera pesaba entre 50 y 70 kilos. Imagínate, toda una noche sin dormir Jesús, hemorragias abundantes en el rostro, en las espaldas, en la cabeza. Cuando tú te has hecho tal vez una abertura en la cabeza es una de las áreas donde más es escandalosa. La sangre corre y corre y corre. Imagínate a Cristo, la hemorragia era por todos los lados. Débil tal vez, con la presión alta o baja, yo no lo sé, pero ahí cargando su madero, ¿verdad? Rumbo al monte donde iba a ser crucificado. Y cuando llegó, pusieron sus manos. ¿Sabes? Esas manos que las había utilizado para bendecir a los niños. Esas manos que había utilizado tan solamente para tocar al leproso, para levantar al muerto, para levantar al paralítico, para levantar a la viuda, para ayudar, ¿verdad?, al necesitado. Le colocaron sus manos ahí, en ese madero, y empezaron a clavarle. Los clavos no eran pequeños, los clavos eran largos, y curiosamente no tenían punta. De tal manera que cuando se incrustaban en la piel, en los tendones y en los tejidos de la víctima, provocaba fuertes dolores. Y después de haber agarrado las manos, tomaron los pies y también empezaron a clavarlo. Esos pies que tan solamente el Señor Jesús los utilizó para ir a predicar la palabra de aldea en aldea, y que esos pies fueron pies viajeros que los llevaban, ¿verdad?, tan solamente a predicar de un lugar a otro. Un día los tomaron y también los pusieron en el madero, y ahí empezaron a traspasarlos. Y estando ahí colgado, ¿sabes? Una de las cosas, durante todo este proceso, él no había dicho ninguna sola palabra, había guardado silencio. Pero una cosa pidió en esa ocasión: tengo sed, tengo sed. Y sabes, por ahí alguien fue y mojó en el vinagre una esponja y se la arrimó a beber a Jesús. Cada área que fue azotada y castigada en Jesús representaba un área en tu vida y en mi vida. Los pies, cuando te ibas al pecado. ¿Cuántas veces con tus pies te fuiste a la maldad? En Jesús fue pagado eso. La espalda. ¿Cuántas veces te decía, vuélvete, arrepiéntete, entrega tu vida? Y tú te levantabas de la reunión, ¿verdad? Y decías, es que esto no es para mí. Es que esto todavía, yo no me voy a entregar a Dios. Y te daba la media vuelta y le daba la espalda a Dios. Y Dios tuvo que castigar las espaldas del Señor Jesús. La cabeza, por esos malos pensamientos, ¿verdad?, que ha habido ahí constantemente, maquinaciones tal vez ahí en la cabeza. Dios tenía que pagar. En Cristo cobrar las facturas. Por eso le colocaron la corona de espinas. Todos los discípulos de Jesús se fueron. Y una de las cosas que más le dolió a Jesús fue que también el Padre lo dejó. Llegó un momento en el cual él empezó a decir, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no te siento? Y no hubo respuesta de parte de Dios. Si tú te das cuenta, cuando Jesús oraba, siempre había una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Oraba a su Padre y Dios le respondía desde los cielos. Pero llegó un momento en el cual Dios no le respondió una oración a Jesús, cuando él dijo, ¿por qué me has abandonado? Los cielos se mantuvieron cerrados. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba tomando tu lugar de pecador para darte una oportunidad.
Sofonías capítulo 3, verso 17. Sofonías capítulo 3, verso 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay una parte que me llama la atención que dice, callará de amor. En otras palabras, Él pudo haberte acusado. Él pudo haber dicho, yo te vi fulano, cuando estabas en este pecado, yo te miré. Yo te vi, perengana, cuando estabas en esta maldad, yo te vi, yo te miré. Pero sabes, una de las cosas que Él quiso hacer más bien fue callar por amor a nuestra vida. Ya te digo, Él no gana nada por el hecho de darte la salvación. Es tan solamente su puro amor el que lo mueve a hacer estas cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos. El amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Es un amor incomparable. Es un amor que ha tenido para con tu vida, que lo ha llevado a ser paciente, que lo ha llevado a ser un Dios misericordioso para contigo. ¿Cuántas veces tú tal vez has dicho, yo ya no quiero este pecado? Sabes, al entender Dios que tú ibas a estar en esa condición, Él mandó a su Hijo a morir por ti. Ese es el amor de Dios. Es grande, es precioso, es digno de ser honrado. Ese amor que constriñe nuestras vidas es el que Dios quiere derramar en tu vida. Amado hermano, acuérdate dónde estabas también antes de conocer a Dios. Acuérdate de dónde te sacó, lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que pagar. Acuérdate cuando lo viste en esa cruz muriendo por tus pecados. No lo olvides nunca, porque ese amor es tan grande. Porque Él fue por ti y Él anduvo atrás de ti buscándote incansablemente, buscando día a día por los montes, por los valles, por los collados, tal vez gritando tu nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escondas. Y Jesús andaba ahí, ¿verdad? Como el buen pastor atrás de tu vida, gritando, ven a mí. Y hasta el día en que tú te decidiste entregarte a Él, Él te mostró todo su amor. Todo su amor. Que es un amor eterno. Sabes, Cristo murió en una cruz. Cristo murió en una cruz. Por amor a ti. Él derramó cada gota de su sangre por amor a ti. Tú podrás decir, es que yo soy el peor. Es que yo he hecho muchas maldades. Es que yo le he dado la espalda a Dios, ¿sabes? Por ti vino a morir Cristo, para darte una oportunidad. Para darte una oportunidad. Es que yo le fallé ya a Dios. ¿Sabes? Por ti vino Cristo. Él vino a darte una oportunidad. Él miraba que en tus fuerzas no vas a poder. Él miraba que en tus justicias no ibas a poder. Pero ¿sabes una cosa? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por amor. Y al igual que hace 8 días se hizo el llamado de arrepentirte tal vez de tus pecados, hoy yo te quiero hacer una invitación también. Mira el amor de Dios. Mira el amor de Dios en tu vida. Mira el amor de Dios, que ha sido tan grande para contigo. Te ha esperado, dio su sangre por ti. Cuando tal vez nadie podía hacer nada por ti, Él no solamente vino a esta tierra, sino vino a morir. Vino a morir por ti. Ese es el amor de Dios. Un amor tan grande, tan sublime, tan digno de ser alabado.
alabado y glorificado. Él ha dado su vida por ti para salvar tu alma. Sabes, Él ha hecho todo. Él ya ha dado su sangre. Cada gota que Él derramó en la cruz fue por amor a ti. Él pensaba en ti, que un día lo ibas a necesitar. Él veía tu necesidad y Él era movido a misericordia. ¿Sabes una cosa? El amor de Dios es muy grande para con tu vida. De tal manera que si tan solo te arrojaras a Él, dice la Escritura que para esto Dios mandó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Si tú crees en Él, Él te puede dar la salvación de tu alma que tanto anhelas. Sabes, Él ya hizo todo por ti.
Tan solamente falta que tú te decidas. Tan solamente falta que tú te levantes y digas: yo Señor, yo sí quiero. Yo sé que tú lo has hecho por mí. Yo sé que tú pagaste en esa cruz. Yo sí quiero, Señor. Aquí estoy. Háblale hoy a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Inúndame con ese amor. Llegó por ti. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarte. Fue por mí, fue por ti, para hacernos libres para amar y para hacer el bien. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacernos libres para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Que ha sido únicamente tu grande amor, Señor, el que nos ha dado, Señor, la salvación. Porque ha sido tu grande amor, Padre, el que nos salvó de nuestros pecados, el que nos dio vida, Señor amado, juntamente, Señor, con Cristo. Ha sido tu grande amor, Señor, el que nos ha cuidado durante todos estos años. Ha sido tu grande amor, Señor, y tu misericordia la que hasta el día de hoy no ha faltado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, el día de hoy queremos decirte gracias por ese amor.
Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios, Padre, que hemos estado en tu corazón, Señor. Padre, que tú nos veías ahí sufrientes, dolientes por el pecado y sus devastadoras consecuencias, pero que viniste a darnos una oportunidad, Señor. Y que aun cuando Cristo murió en esa cruz, tú nos dabas una oportunidad de salvación que Satanás no tuvo, ni los ángeles que pecaron tuvieron, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Y aún podemos decirte quiénes somos nosotros para que nos perdones, Señor. Quiénes somos nosotros para que tu amor, Padre, venga a derramarse en nuestros corazones. No somos nadie, Señor. Sin embargo, gracias, Señor. Gracias porque tu amor es infinito, Señor. Gracias, Jesús, te damos en esta tarde por tu palabra, Jesús, porque también nos hablas al corazón, ministras nuestra vida, nos das confianza para seguir adelante, Señor. Padre, permite que ese amor siempre esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que cada día vivamos entregados a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra quede sembrada en cada uno de los corazones, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.